Saludos de parte de la Universidad Tecnológica de Panamá, carrera de Ingeniería Eléctrica, junto a la instructora, la doctora Victoria Serrano. En este video presentamos el sistema LTI como tema en magnitud, fase y amortiguamiento en acción, donde explicamos cómo los sistemas eléctricos afectan una señal sin distorsionarla. Bien, los sistemas LTI lineales e invariantes en el tiempo son la base para entender cómo una señal cambia su amplitud y su fase al pasar por un circuito o también por un sistema. Bien, un sistema LTI se representa con la expresión que tenemos H mayúscula, entre paréntesis J de W, con la siguiente expresión, donde H mayúscula es la ganancia y teta sub H el retardo o fase. Si la ganancia es constante y la fase lineal, la señal no se distorsiona. Bien, la ganancia es constante para que un sistema no produzca distorsión y la fase varía linealmente con la frecuencia con la siguiente expresión. En la gráfica que tenemos abajo, la salida conserva la forma, solo cambia la amplitud y se retrasa. Bien, representación en frecuencia y diagrama de Bode. Bien, para analizar usamos propiamente el diagrama de Bode que muestra la magnitud en decibeles y la fase en grados con un eje de frecuencia logarítmico. Así sabemos si el sistema amplifica, atenúa o retrasa una señal según su frecuencia. Bien, los diagramas de Bode permiten identificar filtros. Bien, el pasa baja ideal deja pasar frecuencias bajas hasta la frecuencia de corte, mientras que los filtros reales tienen una transición más suave. En los sistemas tenemos de primer orden y de segundo orden, subamortiguado, oscilaciones, crítico, rápido sin oscilar, sobreamortiguado, lento pero estable. En resumen, los sistemas LTI permiten analizar cómo una señal cambia en magnitud y fase con los diagramas de Bode y el amortiguamiento de epsilon. Podemos determinar si un sistema es estable, causal y sin distorsión, garantizando una transición clara y precisa de las Para señales. trazar los diagramas de Bode asintóticos de una función de transferencia, el primer paso fundamental es llevarla a su forma estándar de Bode. Esta forma nos permite identificar fácilmente la frecuencia de corte, omega c, y las contribuciones dependientes lento. La función original con la que estamos trabajando es de segundo orden. El objetivo es que los términos binominales complejos, como 10 más j omega, tengan un 1 al inicio, es decir, en la forma 1 más j omega sobre omega c. Esto se logra factorizando la parte constante de cada término. En el denominador factorizamos el 2, esto corresponde a un polo y nos da la segunda frecuencia de corte en 2 radianes por segundo. Simplificación de la ganancia K. Reagrupamos la constante que hemos factorizado junto a la constante inicial, 0.2. Al final la función de transferencia queda simplificada y descompuesta en sus tres factores básicos. Para el diagrama de magnitud de decibeles, aplicamos el logaritmo en base 10 y multiplicamos por 20. Las divisiones se convierten en restas de logaritmos y las multiplicaciones en sumas. Para el diagrama de fase, la fase es la suma algebraica de los ángulos de cada factor. Usamos la función arco tangente. Al sumar estas contribuciones obtenemos los puntos y las pendientes de fase en los diagramas asintóticos. En el diagrama de magnitud muestra cómo la ganancia del sistema cambia con la frecuencia. El sistema actúa como un filtro pasa baja con comportamiento intermedio. A bajas frecuencias la salida es alta, mientras que a frecuencias medias la atenuación se intensifica y luego el 0 en 10 hace que la caída se reduzca. Cada cambio dependiente está relacionado con la presencia de un polo o un cero y por eso el gráfico tiene tres tramos bien definidos. Mientras que el diagrama de fase muestra cómo se retrasa o adelanta la señal de salida respecto a la entrada según la frecuencia. Al inicio, el sistema tiene una fase cercana a menos 90 grados y luego el polo en 2 retrasa más la señal, por lo que la fase baja hasta su punto más negativo, alrededor de menos 120 grados a menos 130 grados. Finalmente, el 0 en 10 hace que la fase suba nuevamente acercándose a menos 90 grados cuando la frecuencia es muy alta. Este comportamiento muestra cómo los polos retrasan la señal y los ceros la adelantan. La combinación de ambos produce una curva de fase con una depresión en el centro muy típica en filtros reales o en sistemas de Para control. ese sistema LTI causal y estable, tenemos la ecuación diferencial en la cual queremos representar nuestros términos en función de j omega, para poder representar también y expresar nuestra función de transferencia y a su vez encontrar con la función de transferencia la respuesta a la frecuencia. Una vez que conocemos la respuesta a la frecuencia, podemos utilizar la forma general del denominador para obtener el valor de chi, que en este caso vendría siendo la constante de amortiguamiento. En este caso obtenemos que es 1 debido a utilizar la fórmula general que conocemos. Luego de eso buscamos la respuesta al impulso. La respuesta al impulso está dada por la transformada inversa de Fourier, o en este caso también se puede utilizar la transformada inversa de Laplace, que es la expresión que se está utilizando con la S, y obtenemos una forma básica ya conocida y simplemente es cuestión de reemplazar los valores que ya tenemos. Posteriormente obtenemos las gráficas de la magnitud y de la fase de nuestra función de transferencia final una vez que se haya factorizado el denominador.